Quiero compartir con ustedes la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada, una respuesta cristiana a la pandemia del coronavirus. La semana pasada les hablé de la primera parte, tuvimos un panel que le hicimos seguimiento a ese panel, amados, o mesa redonda, si así lo quiere llamar. El martes a las 2, el doctor Amezcua y el doctor Jiménez estuvieron con nosotros aquí dando, fue una mesa redonda muy excelente. Pastores que nos vieron en México me dijeron que si podían usarla para informar a su gente y les dije adelante. Así que si no ha tenido tiempo de ver esa mesa redonda, búsquelo o llame a las oficinas y les van a indicar cómo hacerlo. Pero una de las necesidades que estamos viviendo como iglesia en este tiempo es enfrentarnos a esta crisis. ¿Cómo era tu vida hace un mes? ¿Cuáles eran tus planes hace un mes? ¿A dónde ibas a vacacionar hace un mes? ¿Qué día te ibas a graduar de la high school, del colegio, de tu carrera hace un mes? ¿Cómo cambió la vida? ¿Cómo ha cambiado nuestro ritmo por todo lo que nos ha pasado? Simplemente porque nos atacó un virus que está contaminando nuestro planeta y matando vidas. Por eso el gobierno ha tomado medidas extremas para poder protegernos y nosotros ser responsables a la medida que vamos avanzando. Pero nosotros, la gente de fe, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que cuidar y hacer de lo que esté de nuestro alcance y de lo que esté de nuestra parte para poder nosotros ser parte de la solución. Mi oración es que todos los días tú y yo estemos haciendo la parte que tenemos que hacer para proteger y remediar este problema. Si usted ve las noticias, algunos asustan, otros simplemente te informan y otros te dejan a medias. Han pasado muchas cosas simplemente en esta semana. Un barco con más de 1,000 camas, hospital nos llegó aquí a California, está en Los Ángeles por la necesidad que hay. Las máscaras de la gente que necesita para poder protegerse. Amados, el estilo de vida nos ha cambiado a todos. El presidente, el Senado y la Casa del Congreso acaban de aprobar y firmar, amados, ese bill o esa enmienda que quieren dar dinero, proteger, ayudar a la economía. Así que muchos ya tienen planes de cómo gastar ese dinero, así que aparte sus diezmos no os hagáis. También yo les voy a recordar. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Esto va a pasar. Esta situación va a pasar. Y la pregunta es, cuando tú regreses en un año, de aquí a un año, y pienses en esto, ¿te hizo esta situación mejor o quitó tu confianza en Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a reaccionar como hijo de Dios? Yo quiero terminar este tema sobre una respuesta cristiana a la pandemia del coronavirus. Y para esto te agarré el Salmo 91. Todo el Salmo está excelente. No lo voy a leer ahorita porque voy a estar leyéndolo, amados, pero te lo dejo de tarea. Que leas el Salmo 91, inclusive ahí está amados, el 9:11, Salmo 9:1:1. Ahí habla, amados, de la protección del que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es un cuidado que Dios tiene para ti. Pero más que esto, quiero ahora terminar sobre este sermón. La semana pasada yo te compartí sobre 3 cosas que deben de ser nuestra respuesta a la pandemia del coronavirus. Y hablé en el punto 1 que debemos ejercer prudencia y el sentido común. Debemos cuidar nuestra vida, debemos ser responsables como ciudadanos. Debemos, amados, no de hacer nuestra parte. Mucha gente, es que Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. No pruebes a Dios, no tientes a Dios. Haz tu responsabilidad correcta y que sea ejercitada el día de hoy. El día de mañana. Tú y yo tenemos que ser no solo cristianos responsables, ciudadanos responsables. Y mucha gente de fe se está atreviendo a probar a Dios. No, ese es mi consejo.
yo tengo una obligación de seguir obedeciendo a Dios, pero también obedeciendo a mis autoridades. Les hablé de la importancia de que Dios pone autoridades para guiarnos. Y mientras no nos digan que escojamos a Dios o al Dios de ellos, estamos bien. Porque Daniel llegó a un punto en que él tuvo que decidir por Dios y no por su autoridad. Porque se le estaba poniendo en un punto de escoger a Dios o al Dios de Nabucodonosor. Esto no ha llegado aquí. Se nos pide que nos cuidemos, que no salgamos de casa, que estemos unidos con la familia, que reconozcamos a nuestros hijos, que nos lavemos las manos. Una gente preguntó que cuándo le van a dejar bañarse, porque lo único que ha hecho en 3 semanas es lavarse las manos. Así que también se puede bañar. No crea que no. Hay que ser responsable en todo lo que Dios nos ha dado. Yo les di a ustedes algunas cosas que tenemos que hacer. 5 lineamientos la semana pasada de lo que tenemos que hacer para enfrentar la pandemia actual. Y en su bosquejo y en su tema, ahí están. Pero no quiero repetirlos porque ahí quiero ahorrar ese tiempo. Y les dejé de tarea el Salmo 27. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo 27? Precioso salmo donde declara que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando te estás dejando guiar por Dios, que Dios te proteja y te salve, ¿por qué has de temer? Porque has de tener miedo de enfrentarte cada día. Este Salmo 27 se los dejo de tarea. Voy a entrar a la parte 2, que quiero entrar al punto 2. No solo tenemos que, o debemos ser, o ejercer prudencia y sentido común. Número 2, debemos buscar a Dios. Tú y yo tenemos que buscar a Dios. Esa es una responsabilidad que como cristiano tenemos. Buscar a Dios. ¿Sabía usted que cada crisis es un llamado a buscar a Dios? Póngase a pensar en las crisis que ha habido en este país. Ahorita voy a hablar de algunos. Me acuerdo bien dónde estaba, qué día era, cuando las torres fueron atacadas. Era un martes. Yo estaba en mi casa. Eran las 7 de la mañana de aquí, allá eran las 10 en Nueva York. Hay momentos en la vida cuando llega una crisis que te define. Y yo creo que cada crisis es un llamado a buscar a Dios. A veces los eventos ocurren como una llamada de atención. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Acaso Dios no tiene el poder para detener este virus? Claro que sí lo tiene. Pero muchas veces Dios lo permite por nuestras negligencias, por nuestros descuidos, por nuestros olvidos de Él. Ahora me fijo que la iglesia, que la gente que no quiere venir tanto a la iglesia, ahora quiere venir. ¡Qué contradicción! ¿Por qué? Porque esta es una llamada de atención que Dios nos está dando. Voy a darles una historia del pueblo de Israel. Israel era el pueblo escogido de Dios, pero a veces, a través de su historia, se volvían muy flojos en su servicio a Dios. Después de que se les pasaba el susto, después de que miraban la mano salvadora de Dios, regresaban a su apatía, regresaban a su indiferencia, regresaban a su agenda personal, que ya no tenían tiempo de buscar a Dios, de servir a Dios, y cambiaban al Dios Todopoderoso por el Dios de la idolatría, por el Dios del pueblo que estaban ellos, donde vivían. Ellos presumían, fíjese, el pueblo de Israel presumía de la bondad de Dios, que a veces, en muchas ocasiones, se profundizaban en la idolatría. Como Dios era bondadoso, como Dios era misericordioso, y si nos vamos detrás de otro Dios, el Dios Baal, Dios nos va a perdonar, Dios va a tener misericordia. Abusaban de la gracia y de la misericordia de Dios. En lugar de eliminar a esos dioses de sus vidas, de derrumbar los altares, de hacer una limpia en su casa y de su altar familiar, ¿sabe lo que hacían? Inmediatamente entraban a una desobediencia. Y Dios, en su bondad, también, en lugar de eliminarlos porque inmediatamente lo desobedecían,
¿Sabe lo que Dios hacía? En lugar de eliminarlos, Dios enviaba suficientes problemas para captar la atención de ellos. Permitía plagas, enfermedades, ataques de guerra. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que Dios deseaba que se enfocaran en Él. Antes de que Jerusalén fuera capturada por Babilonia, y esto es muy interesante, fíjese, porque ahorita esta historia que les voy a relatar, antes de que Jerusalén fuera capturada por Babilonia, en el año 586 antes de Cristo, llegó Babilonia en el año 586 antes de Cristo y captura a Jerusalén. Y se la lleva cautiva por 70 años, pero fíjese, antes de ese momento, antes de esa fecha, porque eso lo puede encontrar usted en Segunda de Reyes, capítulo 25, si quiere anotarlo. En Segunda de Reyes, capítulo 25, sucede estas cosas. Hubo otro ataque antes de que Babilonia atacara a Israel. Hubo otro ataque que debería de haber servido como advertencia. Ataques que Dios permitía para que Israel entendiera y se regresara, pero no entendían. 11 años antes, Jerusalén había sido atacada y el rey Joaquín fue tomado cautivo. Antes de que Babilonia atacara a Israel, en el año 586, Dios envió advertencias, permitió cosas, que 11 años de ese ataque, antes, Jerusalén es atacada y el rey es llevado cautivo. Segunda de Reyes 24, versículo 10 del 12. Y luego después, 8 años antes de que Babilonia atacara, 11 años, 8 años, atacara y se lo llevara cautivo. 8 años, ahí, en ese preciso 8 años después, Daniel fue llevado cautivo. Si usted lee el libro de Daniel, el capítulo 1, recuerden que llegó amados Babilonia y se llevó nomás un remanente, y entre ellos iba Daniel. Entre esos acontecimientos hubo oportunidad para Jerusalén de arrepentirse. Dios dio suficiente crisis para captar su atención. Luego dio la oportunidad de buscarlo y hacer las cosas bien. Israel no aprovechó esas oportunidades. Estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. ¿Qué tanto tiempo Dios está tratando de hablar con nosotros, de decirnos, iglesia, Estados Unidos, familia de San Diego, búscame, búsquenme y viviréis? Búsquenme. Y amados, nosotros no hemos buscado a Dios como debemos. ¿Sabe cuál es mi mayor preocupación como pastor? Ya la edad que tengo en el ministerio, mi mayor preocupación por este país y por los países que están siendo atacados por este virus es que respondamos a la crisis que estamos viviendo con nuestros propios recursos solamente, pero que no busquemos a Dios. Que nos atengamos a nuestra habilidad, que nos atengamos al dinero, al cheque que se nos va a mandar. ¡Oh, qué bueno, esa es la solución! No. Una cosa es tener confianza en Dios y otra es decir y pensar con orgullo que podemos manejar el asunto debido a nuestros grandes logros y avances científicos y experiencia. Pero fue muy reconfortante, voy a decirles, iglesia, escuchar al presidente Trump declarar un día nacional de oración, donde él mandó a la iglesia, donde él mandó al pueblo, hay que buscar a Dios, hay que orar a Dios. Fue reconfortante porque él sabía que este paquete es más grande que él. ¿Y cuál era la solución para este país? Buscar a Dios, buscar a Dios. Claro, se están haciendo otras cosas, científicamente hablando, amado, monetariamente hablando, para ayudar, para fortalecer, pero no dejó afuera del cuadro a Dios. Inclusive, ¿sabía usted que dentro de este paquete de estímulo económico fueron involucrados por primera vez en un fondo federal las iglesias? Después les vamos a traer información sobre esto. Pero qué interesante que el pueblo de Dios
está siendo considerado como punta de lanza para buscar de Dios. Debemos orar por la sabiduría y la protección de Dios. Debemos buscar su rostro en estas áreas. Debemos mirar al Señor en busca de la victoria y no asumir que podemos manejar esta situación sin Él. Debemos cuidar, y ahorita más adelante yo les voy a dar algunas respuestas. Pero ahorita, antes de entrar a los bosquejos, no se me adelanten los que están allá atrás, quiero hablarles de algunas cosas, amados, de entender este principio, de lo que debemos de hacer. Déjenme relatarles una historia. Yo no vivía para este entonces, pero tal vez algunos de ustedes, si vivieron, ya están arriba de los 90, yo creo. En 1918, déjenme hablarles sobre ese año. El mundo, fíjense lo que voy a hablar, no solo Estados Unidos, el mundo se jactaba de sus logros científicos, especialmente en el campo de la medicina, en 1918. Durante más de un siglo, la ciencia en auge de la medicina había pasado de un triunfo a otro. Se estaban inventando remedios y curas y medicinas, amados, vacunas, amados, que estaban, amados, y llevaban la delantera en el conocimiento científico. Los investigadores habían desarrollado vacunas para muchas enfermedades, por ejemplo, la viruela, Amtrak, rabia, meningitis y muchas otras cosas más. Inclusive me llamó la atención mientras estaba leyendo esta historia, los avances en la microbiología los habían llevado al pensamiento de la invencibilidad. En otras palabras, ¿qué nos puede vencer? Ahorita somos países que sabemos cómo remediar esto. Ahora, mientras ellos estaban considerando que nada los podía vencer, fue en ese contexto, escúcheme bien, iglesia, fue en ese contexto que el mundo fue golpeado con algo que estaba mal equipado para manejar. Fue cerca de ese momento cuando la gente se jactaba de haber construido un barco que no podía hundirse. Vamos adelante con la medicina. Ahora, ¿qué nos va a detener? Vamos a hacer un barco que nunca nadie lo puede hundir. Esa nave era el Titanic. Usted ya conoce la historia. ¿Por qué? Porque en ese entonces se estaba viviendo con una mentalidad de que nada me puede detener. Había jactancia, había orgullo. Y no estábamos confiando en Dios. Estábamos confiando en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias habilidades, en nuestro propio dinero, pero no en Dios. Y tenemos que cuidar como nación, tenemos que cuidar como pueblo, tenemos que cuidar como iglesia, que Dios sea el todo sobre nosotros y buscarlo a Él. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Ponga bien ese bosquejo, inclusive ponga bien ese versículo. Si no tiene su bosquejo, apúntelo. Dice que al orgullo le sigue la destrucción. Cuando el pueblo de Dios, cuando la nación, cuando una familia, aún una iglesia vive con orgullo, le sigue la destrucción. Ese principio es válido para las naciones, pero también igual para los individuos y como familia. ¿Cuánta gente orgullosa no ha sido destruida por el orgullo? Ustedes me han escuchado hablar a menudo de la promesa que Dios nos dio en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un versículo muy conocido por nosotros. Todos conocemos 2 de Crónicas 7, 14. Pero voy a decirles algo. Tenemos una mejor idea del contexto para ese versículo cuando leemos el versículo antes y el después del 14. Si yo te preguntara, ¿sabes lo que es el versículo 13? ¿Sabes lo que dice el versículo 15? No lo sabemos más lo que dice el 14. Pero mire lo que dice el 13. Si cierro los cielos, fíjese, Dios aquí hablando. Wow, inclusive,
Ahorita ya va a aparecer. Mire lo que dice. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, estas son plagas, o si envío la pestilencia entre mi pueblo. Mire lo que dice aquí. Y si se humilla mi pueblo, después de que permita todas estas cosas en tu vida, en tu nación, en tu país, dice, y si se humilla mi pueblo, o sea, que me busque, se humille, que deje la arrogancia, el orgullo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces, dice, esa entonces es condicional, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré, ¿qué? ¿Acaso no creemos que esta tierra necesita una sanidad? Que la presencia de Dios venga sobre... ¿Y sabe quién puede hacer esto? La iglesia, tú y yo, somos la respuesta. No es la política, no es el partido, no es el dinero, es el pueblo de Dios buscando a Dios y representando a Dios. Yo iré desde los cielos, dice, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Y miren lo que dice el 15, versículos que pasamos por alto, porque además no sabemos el 14, pero miren lo que dice el 15. Ahora, de aquí en adelante, inclusive iglesia, CFC, familia, reclámalo para tu casa, para tu casa, para tu casa, para tus hijos. Ponlo en las puertas de tu casa. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración. Que se haga. I like it. Do you like it? Que se haga en este lugar. A ver si alguien me puede de la iglesia este versículo el 15. Poner un bonito letrero y ponerlo en los cuartos. Ponerlo en el auditorio. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Sabe por qué es esta promesa? Porque este es el resultado de buscar a Dios. Y si se humilla mi pueblo. Fíjese lo que dice, y si se humilla mi pueblo. El pasaje comienza con una situación que ha llegado, en la que ha llegado los problemas. Ahora, yo quiero hablarles, porque ya el tiempo se me está corriendo y qué rápido se va el tiempo. Ay, Dios mío, Ana, ¿por qué me asustas? Okay. Pero déjeme, rápido, les voy a dar la respuesta. Tengo que terminar con este sermón, ya voy a terminar. ¿Cuál es la respuesta que Dios está buscando? Bueno, déjeme darle la respuesta que Dios está buscando. Número 1, que todo empieza con humillarnos a nosotros mismos. Todo empieza con humillarnos a nosotros mismos. Qué importante es decir, Señor, perdóname. Es bueno tener un espíritu de decir, podemos derrotar esto, podemos salir. Eso es bueno, si nuestra actitud es la de Caleb. ¿Sabe cuál fue la actitud de Caleb? El Señor está con nosotros. O sea, es bueno y vamos a salir de esta, pero no en nuestro propio conocimiento, no en nuestras propias habilidades. Vamos a salir de esto si el Señor está con nosotros, si buscamos su rostro. Es lo que dice ese versículo, si el Señor se agrada de nosotros. Es lo que dice en Números 14:8. Nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Esa es la actitud que tenemos que tener. O sea, no depender de nuestras habilidades y arrogancia, sino depender de nuestro Dios, buscarlo a Él. ¿Cuál es la respuesta que Dios está buscando? Número 2, que debemos orar. Ahí está Filipenses. Últimamente me he topado con este versículo, como que la Biblia me brinca este versículo, y voy a estar hablando más de este versículo en mis devocionales. Pero, amado, me encanta Filipenses 4. No voy a leérselo porque ahí lo tiene. Amado, de que por nada estemos afanosos. Lo tiene usted, apúntelo. Léalo. No solo debemos orar, debemos buscar su rostro. Número 3. Únete a buscar el rostro. Únete a una vigilia. Únete con tu familia a buscar tu rostro. Tenemos que hacer, amados, esto. Mire, aquí está el problema. El peligro es que miremos el coronavirus con ojos puramente humanistas. Ahora, ciertamente, la compasión por los que sufren de la enfermedad debe incluirse en nuestra respuesta. Pero no debemos pensar en términos puramente humanistas. No debemos dejar a Dios fuera del cuadro.
Tal vez Dios nos ha traído aquí para este tiempo. Para este tiempo, amados, para buscar. No he decidido más, bueno, esto es algo hay que compadecer por el que está. No, hay que hacerlo. Pero sin dejar a Dios fuera del cuadro. Dios tiene que estar metido en el cuadro para solucionar esto. Y número 4, debemos apartarnos de nuestras maldades o malos caminos. Iglesia, déjame hablarte de esto. Tal vez tus malos caminos sean diferentes a los míos, pero si hay malos caminos en tu vida o en la mía, esos malos caminos te van a separar de Dios. Ningún mal camino te lleva a Dios. Todo camino malo, malvado, de pecado, te aleja de Dios. Tenemos que aprender a separarnos de ellos. Cuando Dios golpeó a Egipto con las plagas, no solo estaba tratando con la gente, estaba también golpeando a sus dioses. Demostró la debilidad de sus dioses. El juicio de Dios devastó la economía de Egipto. Mientras observo el impacto actual del coronavirus, me sorprende el impacto que está teniendo en la economía, la bolsa de valores, gente sin trabajo. Yo le empecé este material o esta plática. ¿Qué pensabas hace un mes? ¿Qué planes tenías hace un mes? ¿Cómo están tus finanzas? Fíjese cómo nos cambió la vida. Tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos. Esas cosas que han ocupado el lugar de Dios, dice Dios, no. Todo camino de maldad te retira de mí. Y tenemos que cuidar. Y Dios nos llama la atención para que lo busquemos. Dios capta nuestra atención. Mire, en otras palabras, Dios nos está diciendo, ¿podemos hacer esto a la manera fácil o lo podemos hacer a la manera difícil? Dios siempre prefiere la manera fácil, pero nosotros somos difíciles, duros de entender. Por eso dice Dios, tengo que enviar estas crisis en tu vida para que vuelvas a mí. Y lo último que Dios nos deja, que debe ser la respuesta de un cristiano a la pandemia del virus, ya voy a terminar, este es el último punto. Debemos seguir confiando en Dios. Confía en Dios. Cuando caminamos en la luz, estamos rodeados por la protección de Dios. Dios es capaz de trabajar todas las cosas juntos para su bien. Es capaz de redimir cualquier situación y volverlas hacia sus propósitos. Mire, fue terrible. Si tú lees la historia de José, fue terrible lo que los hermanos le hicieron a José. La intención detrás de sus acciones fue malvada. El sufrimiento que José experimentó fue real. Pero también incluso Dios redimió todo eso para sus propósitos, que al final de cuentas José le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20, en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal, dice Génesis, en para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchos. Yo creo que vamos a salir de esta, pero también creo que no vamos a ser iguales. Inclusive, escuche bien lo que les voy a decir, el primer domingo que se abran las puertas de esta iglesia, sin temor a equivocarme, se van a llenar los dos servicios. Porque la gente dice, yo no tengo que regresar a Dios. Gente que no venía a la iglesia y dejó de venir, hasta ellos van a venir a la iglesia. No me sorprenda que hasta el diablo también quiera venir, pero lo vamos a dejar allá afuera. No lo necesitamos a él aquí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Dios está usando esto para que tú te regreses a Él. Para que tú te asegures de estar buscándolo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que Dios quiere que tú seas parte de su plan perfecto, porque ya tiene un plan para ti. Dios es capaz de protegernos si buscamos esa protección. Dios usa las primeras, inclusive con esto voy a terminar, porque no te voy a poder leer el Salmo 91, tú lo puedes leer. Te estoy dejando tarea. Pero sí quiero relatarte esta historia. Si tú estudias las 10 plagas de Egipto, Dios usó las primeras 3 plagas en Egipto para hacer una obra en su pueblo. No solo para hacer una obra en su pueblo, sino como también para juzgar a Egipto. Dios usó esas plagas para hacer una obra, manifestar su poder a su pueblo y también para juzgar a Egipto.
Pero cuando se llevó a cabo esa obra, esas plagas, se hizo una distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios. Si apuntas esta cita, Éxodo 8:22. En Éxodo 8:22, tú vas a ver que ahí dice Dios, estoy haciendo una distinción, una separación entre mi pueblo y Egipto. Escucha bien, iglesia, este virus nos está sirviendo para ver quién es el pueblo de Dios y quién no. ¡Wow! Porque hay gente que dice que es de Dios, pero no le confía a Dios. No le cree a Dios. Ahora sí, están paniqueados. Dios promete que me va a proteger y yo tengo que ser responsable. Con mis cosas, con mi cuidado, con todo lo que se me está pidiendo, pero también seguir confiando en Dios. Ahora, ese suceso que Dios hizo para distinguir entre el pueblo de Dios y Egipto, ese suceso protegió al pueblo de Dios de la destrucción. Déjeme ponérsela de esta manera. Para los egipcios, esas plagas significaban destrucción. Pero para el pueblo de Dios esas plagas resultaban redención. Fíjese la diferencia. Esas plagas para los egipcios resultó destrucción. Pero para el pueblo de Dios era redención porque iban a ser liberados. Iban a buscar a Dios, iban a ver el poder de Dios, iban a experimentar a Dios. Iban a salir de la esclavitud. ¿Puedo hacerte la pregunta? ¿Para qué está siendo usada este virus en tu vida? ¿Para identificarte como pueblo de Dios o como pueblo del faraón? ¿Para qué está sirviendo? El factor clave en la última plaga fue la sangre en los postes. ¿Recuerdan esa parte? Que se mandó poner sangre en los postes y que iba a pasar Dios. Y donde miraba sangre en ese poste, porque se mandó a hacer un sacrificio. Comer la carne. Inclusive estaba leyendo anoche me encantó porque el cordero que mataban se lo comían. Aleluya, la barbacoa ahí fue inventada a su nombre. Gloria, dígame amén ahí. Pero déjeme decirle, la sangre, dice, póngala en el poste. Cuando el ángel del Señor pase y vea la sangre, es protección para ustedes. Cuando yo empecé a leer esa parte, me recordó que yo he sido redimido con la sangre del Cordero, que estoy protegido con la sangre de Dios, la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Esa me protege, me distingue como su hijo, me hace su hijo, me hace confiar más en Él, porque yo tengo la sangre de Jesús en mi vida, soy su hijo, estoy protegido. Porque dice la Biblia que cuando pasó Dios en Egipto y miraba la sangre, no había muerte en esa casa. Ningún primogénito de hijo, de animal murió, pero todos los demás de Faraón, hasta el hijo de Faraón murió, porque no estaba la sangre de la protección. Salmo 20, versículo 7. Apúntelo. Ahí va a aparecer. Algunos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros la iglesia, centro familiar, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Déjame decirte algo, iglesia. Y ahorita voy a orar por ti. Asegúrense de que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, sea aplicada en su corazón. En otras palabras, tu salvación es importante, no la descuides. Asegúrense de haber entregado sus vidas a Él y vivir para Él. Asegúrense.
de poner la sangre de Jesús sobre sus vidas, para que haya esa protección. Asegúrense de caminar en la luz y la verdad y la fe en Cristo Jesús, seguir confiando en Él. Y luego confíen que Dios los va a cuidar, incluso que Dios los va a capacitar, los va a empoderar por medio de su Espíritu Santo para ministrar paz y sanidad a los demás. Dios quiere usarme a mí para bendecir a alguien más, para traer paz, pero yo tengo que tener la sangre del Cordero en mi vida, en mi casa, para transmitir esa paz. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque yo soy Jehová, tu proveedor y protector. Y yo me he asegurado que en mi casa y con mis hijos, en mi hogar, con mi esposa, conmigo, en la iglesia, tener el poste con la sangre de Jesús, la que me distingue como pueblo de Dios. Esa es mi respuesta cristiana ante la pandemia del coronavirus. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Que trae consuelo en momentos como estos. Y yo sé que hay pueblos, personas, hombres y mujeres, que tienen un corazón perturbado y se han olvidado de que tú has usado esto en el pasado como lo estás usando en este tiempo, para traer una distensión en tu pueblo. Yo te pido, Dios, que en este tiempo seamos responsables, usemos prudencia, sentido común. Que en este tiempo te busquemos a ti, te busquemos tu rostro. Que podamos cantar, llénanos, Señor, de ti. Cúbrenos y podamos seguir confiando en ti, para asegurarnos de esa confianza y tu protección, que apliquemos la sangre de Jesús a nuestras vidas, que apliquemos la sangre del Cordero a nuestras vidas. Te pido por cada hogar, por cada familia de CFC y por familias que tal vez no pertenecen a esta iglesia, pero están viéndonos, que la sangre del Cordero esté en sus postes, en sus corazones, y que podamos distinguirnos como tu pueblo, que vivamos seguros en ti, que podamos recitar ese salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y poder contestar en nuestro corazón: nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Que vivamos con esa seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, allí donde estás, tómate un tiempo para orar con tu familia, para orar con tus hijos, para orar con tu esposa, tu esposo. Tal vez quieras llamarle a alguien y decirle: yo necesito orar contigo, papá. Necesito orar contigo, hijo. Quiero asegurarme que la sangre del Cordero esté sobre tu vida, sobre tu casa,
para que haya esa protección. Hazlo. En esta semana los grupos familiares, los ministerios van a estar haciendo eso, asegurándose de aplicar la sangre de Jesús a tu vida, a tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Hola, gracias por visitarnos. Suscríbete a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo. Te invitamos a que compartas este video con un amigo y no olvides que puedes unirte a nosotros en vivo todos los domingos.